¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos iniciando Agenda Económica. Como cada mañana nos juntamos a revisar en 30 minutos los temas más importantes del día. Y adelantamos parte de la agenda de temas que seguramente se van a estar discutiendo durante esta jornada. Vamos de inmediato a nuestro resumen 8:2. Estos son los titulares para comenzar nuestra edición del día de hoy. Vamos a partir con uno de los efectos que dejó la visita del ministro Mario Marcel a Estados Unidos. En el contexto del Chile Day, el ministro analizó varios temas y uno que generaba algo de preocupación, algo de interés, tiene que ver con el royalty minero. Consultado sobre este tema, el ministro Marcel dio una definición bien clara, que ya la vamos a escuchar en unos minutos, donde plantea fundamentalmente que el gobierno está abierto a la posibilidad de generar modificaciones al proyecto de royalty minero. Recordemos que esta iniciativa se está discutiendo en el Congreso desde hace un buen tiempo, está en el Senado, ha ido avanzando y madurando el proyecto y el gobierno deja abierta la puerta entonces a cambios a esta iniciativa que ha sido resistida por los representantes del sector minero, por los representantes de la industria que aseguran que Chile podría perder mucha competitividad frente a otros polos de inversión minera. Ya estaremos revisando qué fue lo que dijo exactamente el ministro Mario Marcel en el contexto del Chile Day allá en Estados Unidos. Por otro lado, hablaremos también de la fuerte caída en las ventas de viviendas nuevas durante el segundo trimestre en nuestro país. Más de un 29% cayeron las ventas en este sector, en un duro golpe para el mundo inmobiliario. Fundamentalmente hay factores que tienen que ver con financiamiento de estas viviendas, el escenario también de cierta incertidumbre y por otro lado un aumento de costos que está presionando al alza los precios en este sector. Los detalles los vamos a revisar en unos instantes acá en Agenda Económica. Y esta es una buena noticia para otro sector de la economía que se vio duramente afectado en el contexto de la pandemia. Hablamos del sector del turismo y de los viajes en particular. Bueno, hay un fuerte repunte del tráfico aéreo en el aeropuerto de Santiago con un crecimiento superior al 160% durante los primeros meses del año. Esto en comparación, por supuesto, al año 2021, que recordemos todavía estábamos en medio de los efectos más duros de restricciones, fundamentalmente de limitaciones de movimiento producidos por la pandemia. Buenas noticias para un sector que se recupera lentamente. Ya estaremos revisando más antecedentes al respecto. Y en materia política, vamos a ver cuáles fueron los primeros debates que se dieron en el contexto de la reforma tributaria. Ayer partió formalmente la discusión sobre este proyecto que ingresó el gobierno en la Cámara de Diputados. En la Comisión de Hacienda en particular se inicia este debate con algunas luces, por ejemplo, respecto a los plazos. Está el interés por terminar esto, la discusión completa y despachar el proyecto antes de la ley de presupuestos que se discute generalmente en noviembre de cada año. El apuro de los diputados contrasta en todo caso con la complejidad que tiene esta discusión. Ya revisaremos más información en unos instantes. Y como siempre, echamos un vistazo a lo que está ocurriendo con los mercados afuera. Por supuesto, la bolsa en Chile todavía no abre. Veamos qué es lo que ha ocurrido en Europa y en Asia. Números para partir el día como una referencia para la jornada bursátil. 0,5% de caída es la varianza a esta hora del Eurostoxx, indicador paneuropeo, reúne distintas bolsas del viejo continente. Londres, por otra parte, está cayendo 0,27% a esta hora de la mañana. Mucho más positivo ha sido el escenario para las bolsas en Asia durante las primeras horas de transacciones. Por ejemplo, en Japón, 2,67% de subida para la bolsa nipona, mientras que el Hang Seng en Hong Kong subió 1,11% en las primeras horas de transacciones de la mañana. El IPSA, por otra parte, subió 1,54%. Fuerte repunte ayer para la Bolsa de Comercio de Santiago, que llegó a 5.160 puntos. El dólar, por otro lado, ayer volvió a caer en otra jornada consecutiva a la baja, tercera consecutiva. Son más de 120 pesos los que ha caído el tipo de cambio en nuestro país después del anuncio de intervención del Banco Central. 9.25 fue el cierre para la moneda norteamericana en la jornada de ayer. Y a esta hora, ojo con el cobre, que sigue subiendo. Otro factor que podría presionar a la baja el precio de la moneda norteamericana. Está en $3.35 la libra, el metal rojo en el mercado internacional. Bien, vamos de inmediato entonces a revisar lo que está ocurriendo
en relación a esta discusión sobre el royalty minero. Este es un proyecto, para darle contexto, que se está discutiendo desde hace largo tiempo en el Congreso. Partió como una iniciativa en la Cámara de Diputados, que luego fue respaldada por el gobierno con una serie de indicaciones en el contexto más amplio de la reforma tributaria. Y en el Senado en particular, el proyecto ha quedado bien zanjado en términos gruesos. Ahora, lo novedoso que trae la discusión y lo que aporta el gobierno tiene que ver con este componente de un royalty, específicamente un impuesto que se aplica sobre las ventas del sector, además de este impuesto específico que va por el lado de las rentas operacionales, ¿no? Que recibe cada compañía. Pues bien, esa mezcla de componentes es lo que ha generado discusión en la industria minera, algo de resistencia también. Aseguran que Chile quedaría con una tasa muy superior a la de otros polos de inversión minera como Perú o Canadá, por ejemplo, y es en ese contexto entonces donde han planteado sus reparos a esta iniciativa. De allí entonces que fuera bien novedoso lo que planteó ayer el ministro Mario Marcel en un encuentro en la Universidad de Columbia en el contexto del desarrollo del Chile Day, que estaba en desarrollo en Nueva York, en Estados Unidos. Pues bien, en ese contexto fue que el ministro Marcel abordó los cuestionamientos sobre este proyecto y decía que efectivamente había disposición del gobierno a ver los detalles, siempre y cuando se lograran conseguir los mismos objetivos que plantea esta reforma. En relación a los márgenes, fundamentalmente, decía el ministro Marcel, y eso va en línea con lo que han planteado desde la industria. Por ejemplo, desde el Consejo Minero, Joaquín Villarino ha dicho que es necesario cuidar la industria y que para eso el mayor aporte hay que buscarlo en el tiempo y no con medidas tan drásticas como la que estaría planteando desde su punto de vista el royalty. Por otro lado, desde Sonami, Diego Hernández valoraba el hecho de que se allanara a revisar el proyecto el ministro de Hacienda, según publica hoy día Diario Pulso. ¿Qué fue lo que dijo exactamente el ministro Mario Marcel? Escuchemos al ministro en esta intervención, como decíamos, en este panel de conversación ayer en la Universidad de Columbia. Esto es lo importante acerca del royalty a la minería, rebalancear la distribución de la renta económica y usar sus procedimientos para encontrar desarrollo regional, desarrollo en investigación y un montón de cosas para contribuir en hacer la economía chilena más competitiva y productiva. Ese es el propósito de lo que estamos haciendo. Si encontramos un diseño alternativo que nos dé el mismo resultado, estaremos muy felices de tomarlo. Bien, ahí las palabras entonces del ministro Marcel sobre este tema, en una discusión que viene bien interesante en el Congreso, con la posibilidad de que se generen algunos cambios también sobre esta iniciativa. En paralelo, ayer comenzó la discusión de la reforma tributaria. En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se da inicio formalmente, por supuesto, a esta discusión, con algunas dudas de los parlamentarios, por ejemplo, respecto a temas de evasión y elusión, en una discusión que además se podría extender por varias semanas, pero que tiene algunas fechas objetivo. Ojalá tener la lista antes de la ley de presupuesto, dicen los parlamentarios. A continuación, Belén Vázquez nos cuenta cómo partió el debate sobre esta reforma, que ha sido considerada la columna vertebral para el proyecto del gobierno. Quedan poco más de 2 meses para que se inicie la discusión presupuestaria para 2023 en el Parlamento, y ese es un plazo autoimpuesto que el gobierno busca no sobrepasar, pues en ese punto pretenden que el primer paquete de la reforma tributaria ya haya sido aprobado en la Cámara Baja y esté en el Senado. Yo creo que apurar la reforma tributaria tiene un mal pronóstico y va a causar una desconfianza en las fuerzas políticas democráticas del Congreso. Esta reforma es muy importante, es una reforma que tiene muchos temas, muchas letras chicas y por lo tanto, por lo menos lo que hemos conversado en la Comisión de Hacienda es que esto se va a tratar capítulo por capítulo con el mayor detalle posible. El ministro Mario Marcel planteó esta necesidad para evitar el paréntesis que se abriría con la tramitación del erario público y también para que se pueda retomar el ritmo de trabajo en un plazo menor. Pero los reparos por los tiempos legislativos ya habían sido advertidos desde ambos sectores incluso antes de que el proyecto fuera presentado. Se necesita una discusión seria, dicen los legisladores, y eso requiere tiempo. Por lo mismo, no todos están llanos a avanzar al ritmo del gobierno. Se ve difícil, muy difícil. Yo creo que esta es una reforma que implica muchos aspectos. Todavía no tenemos ni siquiera un comparado por el que guiarnos y por tanto creo yo todavía tenemos mucho trabajo por delante. Pero para eso requerimos fondos públicos, un aumento de esos fondos públicos. Primero, agradecerle al gobierno porque inicialmente la discusión se quería acotar hasta antes del mes de septiembre. Claramente es una reforma mucho más profunda de lo que uno pudiera haber proyectado inicialmente. Es una recaudación que se estima del 4,1% del PIB.
Sin embargo, en el oficialismo tienen visiones más optimistas respecto de la meta del Ejecutivo, aunque reconocen que hay un leve retraso. El mes de julio ha servido para escuchar en extenso al Ministerio de Hacienda, que ha entregado los detalles de cada uno de los artículos a modificar, pero todavía falta. Estamos avanzando. Yo diría que también, a propósito de la misma labor legislativa, no hemos podido hacer todas las sesiones aún para poder conocer los detalles de la reforma tributaria. En eso, la prioridad para nosotros como parlamentarios y parlamentarias es abordar el debate de buena manera. Este martes nuevamente sesionó la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde, entre otras cosas, se abordaron las modificaciones que se quieren introducir en evasión y elusión, en particular aclarando las dudas sobre si la elusión era o no un delito. La elusión es un delito civil. Lo diferencia de la evasión, porque la evasión es un delito penal. A nivel internacional se entiende que el principal problema que tienen que combatir los estados es justamente la elusión fiscal. Las exposiciones del Ministerio seguirán por lo que resta de mes y los primeros días de agosto. Mientras, en la semana distrital, los miembros de la comisión deberán evaluar la propuesta de la Secretaría, que de momento solo ordena las próximas audiencias y posteriormente tendrá un programa concreto de tramitación. Bien, vamos a ir a otro tema, 8:13 para hablar de la recuperación de ciertos sectores en este contexto post-pandemia, digamos, con mayor liberalización y con menos restricciones, pero hay algunas zonas del sector económico nacional que no han tenido muy buen repunte. Hablamos en particular del sector inmobiliario. La venta de viviendas nuevas cayó con fuerza en el segundo trimestre del año, al menos en el Gran Santiago, eso es lo que revelan los últimos números. Más de 29% de caída para las ventas de viviendas nuevas en el segundo trimestre, de acuerdo a los datos de la inmobiliaria Colliers. Los precios, según reporta hoy día el diario El Mercurio en este reporte, se vieron afectados también por alzas en los materiales de construcción, y ese factor está incidiendo también en el ritmo de venta, por supuesto, para el mercado inmobiliario. Hay otro factor muy relevante que tiene que ver con el acceso también a los créditos hipotecarios, a los mecanismos de financiamiento, en un contexto más restrictivo, fundamentalmente por una tasa que está más alta y sobre todo porque los bancos han elevado sus exigencias. Bueno, en ese contexto entonces hay otro factor que se suma para presionar a la baja el mercado habitacional. El segundo trimestre del año entonces cierra con una caída de 29,4%. Se vendieron cerca de 4.880 viviendas entre casas y departamentos, según el reporte que publica hoy día el diario El Mercurio. De esta manera entonces, si totalizamos el primer semestre, las ventas cayeron un 40,3%. Es una caída bien fuerte, sobre todo pensando en cómo venía repuntando el mercado inmobiliario el año pasado. Entre 2020, en plena pandemia, a 2021, hubo un crecimiento bien importante, superior al 80% en los primeros 3 trimestres del año. Luego empezó a estabilizarse hacia fines del 2021 y ya este 2022 ha habido una caída bien fuerte que se explica fundamentalmente, como decíamos, por la inseguridad en términos y la incertidumbre en términos económicos, fundamentalmente de ingresos a mediano y largo plazo de las personas, y por otra parte también por la inflación y cómo esta ha ido golpeando la construcción y el precio de los inmuebles. De esta forma entonces se va consolidando un escenario bien complejo que ya desde la misma Cámara Chilena de la Construcción habían advertido podría golpear fuertemente a esta industria, sobre todo a la inversión, que para este año caería según las expectativas que tiene el gremio. Bien, 8:15, vamos a cambiar de tema para hablar de lo que está ocurriendo en un sector que, en contraste, le ha ido mucho mejor y ha repuntado con fuerza. Hablamos del sector aeronáutico. Los viajes en nuestro país se están subiendo con mucha fuerza de la mano de una liberalización también del movimiento a nivel nacional e internacional. 164% subió el tráfico del aeropuerto de Santiago durante el primer semestre, en una recuperación bien notable, de acuerdo a los datos de Nuevo Pudahuel, que es la concesionaria del principal terminal aéreo en nuestro país. Son más de 8.700.000 pasajeros los que han circulado a través del terminal aéreo durante los primeros 6 meses del año. Es un repunte interesante, pero todavía insuficiente si es que lo comparamos con los niveles que había antes de la pandemia, que marca definitivamente un punto de inflexión muy
muy fuerte para un sector que lo pasó muy mal y que se vio contra las cuerdas. Pensemos en solamente lo que ocurrió con LATAM, por ejemplo, aerolínea que tuvo que someterse al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos en ese contexto. Pues bien, según los antecedentes que publica hoy día Diario Pulso y los flujos de viajeros durante los primeros 6 meses del año, hubo un alza de 829.000 pasajeros respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa un alza, como decíamos, interanual de 64% para el sexto mes, para el mes de junio en particular. Si consideramos la película completa del primer semestre, ya llegamos a estos 8.700.000 pasajeros y un crecimiento de 164%. Ahora, para junio de 2019, es decir, el año antes de la pandemia, antes del estallido también, otro factor que influyó, bueno, el número de pasajeros reportados era de 12.500.000, es decir, todavía hay largo trecho para volver a niveles de cierta normalidad. En un contexto donde los costos también están presionando a esta industria, donde es más caro viajar, bueno, estas cifras aparecen como algo esperanzadoras, pero todavía insuficientes, como decíamos, para volver a niveles prepandemia. Bien, 8:17, nos vamos a ir a una pausa a esta hora. Al regreso estaremos analizando un proyecto que se está discutiendo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, bien interesante, que busca prohibir la publicidad de las casas de apuestas online en el fútbol chileno, en el deporte nacional. Vamos a revisar eso al regreso. Bien, estamos de vuelta para analizar un proyecto que está en discusión en el Congreso y que, como le contábamos antes de la pausa, ha generado una discusión bien interesante y tiene que ver con el rol que están cumpliendo hoy día las casas de apuestas en el deporte nacional. Surgió una investigación periodística además que pone más presión, digamos, sobre este tema, pero en el Congreso ya estaba avanzando y desde antes un proyecto que busca regular en definitiva la publicidad de este tipo de industria en las actividades deportivas y en transmisiones deportivas también. Vamos a conversar de este tema, estamos con uno de sus impulsores, el diputado Zulantay, está en contacto hasta ahora junto a nosotros. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy buenos días, Sebastián. Muy bien, aquí en la quinta región, con algo de frío y muy cubierto con neblina, así es que estamos prontos a iniciar la jornada. Así está partiendo el día por allá, por la quinta región. Diputado, bueno, hablemos de este proyecto que ha avanzado la Comisión de Deportes, hay intención además de tramitarlo en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, pero cuéntenos primero por qué decidieron avanzar con esta iniciativa, por qué era necesario regular este tema y en este caso prohibir la vinculación de estas casas de apuestas online con el deporte nacional. A ver, este proyecto o este tema tiene dos dimensiones. Uno es el proyecto que actualmente está radicado en la Comisión de Economía. Ayer el presidente de esa comisión, el diputado Daniel Manucheri, que es de mi región también, hicimos un acuerdo y anunció que lo va a poner en tabla en la próxima sesión, cosa que es muy importante y es muy positiva. Primero porque actualmente las casas de apuestas online en Chile funcionan en forma irregular. No están normadas. En Chile todos los juegos de azar están prohibidos, salvo que una ley, en este caso, los rija. Por eso podemos tener, y así se asemeja a la ley de casino, podemos tener los teletrack, las apuestas, etcétera, todo lo que está regido, Poyagol también, que es muy conocido. Pero las apuestas online están fuera de la ley actualmente acá en Chile. Esa es una dimensión, el tema legal. No tributan en Chile, están conformadas en paraísos fiscales, con todo lo que ello conlleva. Y la segunda dimensión tiene que ver con la relación de estas apuestas online que funcionan en forma irregular en Chile con los clubes de fútbol. Y lo estamos viendo a través de la publicidad. Prácticamente todos los 16 equipos, salvo Unión Española, tienen publicidad o tienen relación comercial con las casas de apuestas, aun cuando funcionan en forma irregular. Y el segundo proyecto que impulsé yo en la Comisión de Deporte, que es el que estamos viendo, que ya está en discusión, ya va a empezar su discusión en particular, lo que busca es prohibir esta relación comercial entre las casas de apuestas y los clubes deportivos, asimilándose a lo que ocurre actualmente en las grandes ligas, especialmente en Italia y en España, donde están prohibidas, básicamente por prevención de algunos hechos que pudiesen ocurrir y que han ocurrido en esas ligas que tienen que ver con el arreglo de partido, el amaño de resultados. Ha habido investigaciones importantes. Una afectó, de hecho, a la Juventus, sin ir más lejos. Pero para ir por parte, veamos cada uno de los puntos. Estamos hablando de una industria que no está regulada, fundamentalmente porque las casas matrices de estas empresas están fuera de Chile, ¿no? ¿De qué manera se podría avanzar en ese tema? Y si es que se lograra avanzar, este es el tema central, ¿se podría dar un piso para que el vínculo con la actividad deportiva se mantenga o esto va más allá?
A ver, lo primero, actualmente, como señalaba recién, las casas de apuestas online deben adecuarse a la legislación chilena. Se puede avanzar porque hay un proyecto de ley robusto, más de 57 artículos, que fue presentado en el mes de marzo de este año, justamente en la última semana de gobierno del presidente Piñera, donde se busca que estas casas de apuestas online se adecúen, se regulen a la norma chilena, que se fiscalicen por la ley de casinos, por ejemplo, que tributen, que tengan un domicilio conocido, que tengan un representante legal en Chile, cosa que es normal dentro de la actividad empresarial en nuestro país. Ahora, si eso se regulara, nosotros la vamos a impulsar. ¿Sí? Si eso se regulara, ¿se podría entonces abrir un camino para ver la forma en la que se regula también con la actividad deportiva? Nosotros estamos proponiendo que eso no sea posible por lo que te señalaba anteriormente. Hay un tema de transparencia y probidad y queremos nosotros anticiparnos a que no ocurran lo que ha ocurrido, que lo señalaba anteriormente en estas ligas de Italia, en España, porque esta relación comercial entre los clubes y las casas de apuestas online, aunque las casas algún día sean legales en Chile, es muy complicada y yo creo que no es correcta, no es lógico que las casas de apuestas que obtienen sus ganancias de los resultados de sus clientes, yo creo que esa relación no es posible y nosotros vamos a perseverar en ese proyecto. Ahora, diputado, es interesante este punto porque, bueno, aquí está el centro de la discusión, porque desde la NFP, desde los mismos clubes dicen que acá hay una fuente de financiamiento también importante para los mismos clubes, ¿no? El hecho de que esté presente en todos da cuenta del interés que hay porque lleguen estos dineros frescos. De hecho, el presidente de la NFP, Pablo Milad, hablaba también y justificaba esta relación. Sí, bueno, ayer estuvimos con el presidente de la NFP en la comisión, él expuso su punto de vista, tanto desde el punto de vista de la NFP como de los clubes, y yo quedé un poquito preocupado, la verdad, porque en el fondo no encuentra o no señaló encontrar incompatibles estas dos actividades en ese punto de vista. También en este sentido señala que un 8% de los ingresos actuales de la NFP o de los clubes depende de las casas de apuestas, y que justamente planteó que sería muy importante, una pérdida importante para ellos, pero yo también le planteé una consulta. Si en lo personal él creía que esto era ético, era transparente, si era en el fondo, si tenía probidad, tener relación comercial entre la casa de apuestas y el club. No me supo responder, no lo respondió claramente. Y yo entiendo que sea una fuente de financiamiento, pero yo creo que en honor a la transparencia del fútbol, que es una actividad de interés público, que está comprometida la buena fe de los hinchas, yo creo que no es posible que exista esta relación comercial, diputado, porque, como te decía anteriormente, yo creo que la probidad y la transparencia, en ese punto de vista, yo creo que es intransable. Ahora, esto también va más allá, ¿no? No solamente regula o prohíbe más bien la relación de estas casas de apuestas con los equipos, sino también con transmisiones en este sentido, ¿no? ¿Por qué ir tan lejos en ese sentido, diputado? No, aquí lo que se está regulando, como le decía anteriormente, en el proyecto que se regula la actividad de las casas de apuestas online, esperemos que, como es un proyecto más robusto, tiene más detalle, que se regule la publicidad, no que se prohíba en los medios de comunicación, etcétera, pero sí se regule muy similar a lo que ocurre hoy día. No sé si usted se recuerda, Sebastián, que hace un tiempo atrás, también por un vacío legal, se publicitaba el alcohol en el fútbol profesional y en el deporte en general. Hay una ley actualmente que está rigiendo, que justamente nosotros queremos adecuar, porque creemos que también es una lista muy importante que tiene que ver con la salud, en este caso la salud mental respecto a la ludopatía. Entonces son muchos los aspectos que nosotros queremos regular, porque como te decía anteriormente, y en ese sentido quiero ser muy justo, no quiero acusar a nadie, hay un vacío legal tremendo en este tema y nosotros queremos llenar ese vacío con, digamos, la legislación que está faltando. Diputado, lo último, los antecedentes que surgieron en relación a Fernando Felicevich, por ejemplo, también a partir de un reportaje que publica CIPER Chile. ¿Qué le parecen en el contexto de esta discusión y cómo aportan al debate que se está dando sobre estos vínculos en el fútbol chileno? Mire, si yo tomo en cuenta que ese reportaje está 100% correcto, cosa que yo soy periodista de profesión, conozco la labor de CIPER Chile, creo que es grave, es muy, muy grave, porque ya en este sentido, lo señalaba anteriormente, la transparencia y la probidad del fútbol, la buena fe de los hinchas se ve vulnerada cada día, porque tenemos en este caso representantes de jugadores que son representantes de entrenadores que pertenecen o son dueños de los clubes y ahora supuestamente, según el reportaje, tienen relación comercial o relación incluso administrativa con las casas de apuestas. O sea, es todo un círculo que encierra al fútbol profesional chileno, que yo creo que no
no se lo merece, es una actividad muy digna desde siempre en Chile, y como decía anteriormente, compromete la buena fe. Los hinchas creen y saben y sienten y desean que su club obtenga buenos resultados el domingo, se entrene bien, que el entrenador haga buenos equipos, que los jugadores jueguen para ganar, y todo eso ocurre y ha ocurrido siempre en el fútbol y en el deporte en general. No queremos que aspectos complementarios que están fuera de la transparencia puedan incidir alguna vez en algo tan importante, tan bonito que es el deporte y que es en el fondo la competencia sana y el resultado. Diputado Ollantay, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Sebastián. Un saludo a todos. Buen día. Buen día. 8:30. Cerramos Agenda Económica. Comenzamos Noticias Express en unos minutos aquí en CNE.